Prefiero perder mi casa y perder mi trabajo con tal de no perder el amor de mis padres. Este es el caso real de una paciente que llegó a atenderse conmigo y su motivo de consulta era su situación económica. Estaba pasando por una situación económica compleja, donde no, estaba sin trabajo y donde estaba a punto de perder su casa. Espero poder grabar varios videos donde esté contándoles estos casos de personas que pudieron eliminar creencias, que se encontraron en esa parte inconsciente, en esa parte oculta de la mente, que les estaban haciendo vivir una vida que no les pertenecía. Esa vida que estaba viviendo esta paciente estaba basada en un programa inconsciente de escasez. Ahora, ¿por qué esa persona llegó a mí? Es porque yo hago una psicoterapia desde un enfoque espiritual. Esto no es psicología, esto no es religión, simplemente es una forma de liberar nuestra mente del miedo, porque el miedo, ¿cómo se expresa en nuestra mente? A través de las creencias. Cuando hacemos a un lado el miedo es realmente cuando empezamos a vivir nuestra vida, la vida que realmente nos pertenece. Bueno, este es el caso de Alejandra, le voy a poner este nombre ficticio para explicarles más o menos cómo fue esta sesión. Como les decía anteriormente, Alejandra prefería perder su trabajo y perder su casa antes de perder el amor de papá y de mamá. Entonces empezamos a indagar en su caso. Lo que pasaba en su trabajo era que ella no se sentía cómoda porque ella desempeñaba un papel donde tenía que autorizar o rechazar algunos permisos de extranjeros en el país. Entonces ella empezó contándome que en ese trabajo, desempeñando ese papel, ella se sentía la mala de la película. Ella decía, yo era la mala de la película porque tenía que autorizar o rechazar los permisos de estas personas. Entonces cada vez que ella tenía que hacer eso se sentía incómoda. Y por otra parte, otro problema que tenía en su trabajo era con su jefe. Ella sentía que su jefe hacía preferencias con sus colegas y nunca la apoyaba, sentía como una tensión ahí con su jefe. Fue tal el grado de estrés que tenía ella en esta situación que llevó a hacerla renunciar a este trabajo. Entonces, cuando fuimos a la parte de esta sesión donde vamos a ver la causa, la raíz de este conflicto, es cuando llegamos a sus 17 años. Ella me contaba que estaba en su casa, ella vivía con sus dos hermanos menores y con su padre y su madre. ¿Qué pasaba? Que en su casa había una sola televisión. En ese tiempo había una sola televisión que sus papás decidieron ponerla en su habitación porque ella tenía la habitación más grande. Por lo tanto, se entendía que sus hermanos podían ir a su habitación a ver la televisión cuando ellos quisieran. Pero esta es la situación que la incomodó. Sus hermanos entraban y salían de su habitación cuando querían, y a veces hasta muy tarde, cosa que ella no se sentía cómoda. Ella no podía tener su espacio, ella se sentía realmente que estaban invadiendo su espacio. Hasta que un día, y esta es la escena donde realmente se produjo el conflicto, ella agarró la televisión de su habitación y la llevó al comedor, cosa que produjo un desastre porque ahí llegaron sus padres, su papá se molestó con ella se sintió como la mala de la película y su mamá le dijo que era egoísta porque no quería compartir su habitación con sus hermanos. Y esa escena, que parece ser algo simple, que parece ser algo cotidiano, que es muy común, es la escena donde se activó este programa inconsciente de escasez que la llevó a vivir la situación que estaba viviendo en el presente. Y aquí se cumplen varios factores, porque ella en ese momento se sintió sola, se sintió juzgada por sus padres, ella sintió que no era suficiente para que sus padres se pusieran en su lugar, ella sintió que no tenía derecho a tener su espacio propio, su espacio seguro. Por lo tanto, desde ese momento empezó a buscarse una falsa identidad de ella, donde ella creía que no era suficiente, donde ella creía que no tenía derecho a tener su espacio propio. Actualmente ella había preferido renunciar a su trabajo con tal de no seguir sintiendo esa herida de sentirse mala para papá, de no sentirse suficiente para él. Y por otra parte, ella estaba a punto de perder su casa porque tener su casa, su espacio propio, significaba ser egoísta para mamá. Y ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Porque tenemos que ir a un recuerdo de nuestra niñez o de nuestra adolescencia para encontrar la raíz, la causa de los conflictos que estamos pasando en el presente. Y esto es porque el tiempo, como lo percibimos, no existe. El tiempo no es lineal. Todo está pasando en este momento presente. Todo está pasando ahora. Cuando fuimos a esta escena, lo que hicimos fue desactivar este programa y liberar
nuestra mente de esas creencias falsas, liberarnos de esa decisión que tomamos en ese momento de vivir esa línea de tiempo ficticia y liberar todas esas emociones reprimidas que habían quedado en ese momento, sanar la relación con los padres y sanar la relación con ella misma en el momento en que puede ver esta situación desde el amor sin juicio. Este caso estaba muy claro porque esta frase que ella dijo al comienzo cuando empezó a contar sobre su trabajo, decía: yo hacía de mala de la película en mi trabajo. Y esa fue exactamente la misma frase cuando describió la situación, cuando fuimos a ese recuerdo que estaba escondido, donde ella tuvo esa percepción de yo quedé como la mala de la película. Y ni siquiera su padre le dijo eso. Ella se sintió como la mala de la película. Ella tuvo esa percepción solo cuando él la estaba mirando. Ahora, cuando ella se dio cuenta de esto, de esta locura, porque realmente es una locura que estamos muchos años de nuestra vida viviendo en una mentira, en algo que realmente, desde un personaje que realmente no somos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida en base a una percepción errónea, una falsa percepción. Y cuando ocurre esta corrección de la percepción, es cuando ocurren milagros. Pero el milagro realmente no es el cambio en su vida en sí, sino que el milagro es el cambio de percepción. Es cuando el miedo desaparece, es cuando ella realmente conecta con quién realmente es, donde ella se permite ver las cosas de una manera diferente, porque ya se ha rendido a querer tener la solución de sus problemas. Ella llegó a mi consulta porque ella dijo: ya no sé por dónde, ya yo lo único que quiero es estar en paz. Y eso es un punto fundamental, la rendición. La rendición a querer tener razón es un punto fundamental para que en estas sesiones vayamos a encontrar las causas que están tan claras, para encontrar esas creencias y desactivar todo este programa y nuestra vida cambie. Pero el propósito fundamental de estas sesiones es tu paz interior. Lo que sucede es que cuando cambiamos, sí, nuestras creencias, nuestro mundo interno, nuestra mente, generalmente nuestro mundo externo cambia. Y así es como le pasó a ella. En 2 semanas ella ya estaba trabajando de nuevo, ya había cambiado toda su percepción respecto a esto, por lo tanto, ella volvió a un trabajo donde se desempeñaba haciendo este mismo papel en extranjería. Pero ahora, ¿cuál era la diferencia? Ahora, cada vez que, por ejemplo, a ella le tocara en ese nuevo trabajo, se encontrara con una situación parecida en que ella se podía sentir la mala de la película, ella iba a tomar conciencia y iba a decir: esto no me pertenece, esto no es mío, esto era de esa falsa identidad que no soy yo. En estos casos, en estas sesiones, realmente los cambios en la vida se producen de una manera inmediata. La psicoterapia, desde un enfoque espiritual, no tiene que ver con psicología, no tiene que ver con religión, simplemente es una forma de perdón, desde el perdón real, desde el perdón que reconoce que somos inocentes, que no hemos cometido pecados, sino simplemente errores que se pueden corregir. Hemos tomado decisiones equivocadas por las cuales podemos tomar una nueva decisión en cada momento. Ahora, si tú quieres descubrir el programa que está operando en tu vida y desactivarlo, eliminar todas esas creencias que están limitando tu experiencia actual, te invito a unos talleres que voy a hacer, que van a ser talleres terapéuticos grupales, donde vamos a hacer terapia grupal, donde vamos a desprogramar creencias, donde vamos a entrenar nuestra mente para este cambio de percepción. Te podrás apuntar en forma gratuita a 3 talleres que van a llevarse a cabo en un periodo de 21 días, en los cuales te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde te voy a estar informando del paso a paso. Estos talleres van a ser para mujeres. Los cupos van a ser no más de 5 mujeres porque necesito que estemos en un espacio seguro, en un espacio de contención. Es un espacio vulnerable donde vamos a estar compartiendo y cambiando nuestra mentalidad juntas. Entonces, si te interesa participar, envíame un mensaje que diga terapia grupal para enviarte toda la información acerca de cómo acceder a estos talleres, las fechas, los horarios. Y lo único que necesito es que estés dispuesta a liberar tu mente y a cambiar tu experiencia de cómo estás viviendo en este mundo.